Listo, listo estudiantes. Entonces vamos a comenzar la sesión de hoy. Pues como saben, hoy la idea era hacer la última práctica de este semestre, que es volumen molar de un gas, ¿cierto? Y pues debido a las situaciones de movilidad que tenemos aquí en este momento hacia el norte de la ciudad, pues se decidió que se realizara de manera virtual esta práctica. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Yo voy a hacer una introducción un poco dando el contexto de cuál es digamos, cuáles son el marco teórico con el que nosotros pues desarrollamos esta práctica. Vamos a ver dos videos en los cuales vemos experimentalmente cómo es el desarrollo de la práctica. Yo se los voy a ir explicando paso a paso a medida que vayamos viendo los videos para que ustedes tengan la claridad de cómo era la metodología y cómo debían hacer esa práctica físicamente hoy en la sesión presencial, y posteriormente vamos a empezar a ver cómo desarrollamos esos cálculos para obtener esos valores y cómo vamos a manejarlos respecto al informe que vamos a realizar y que ustedes deben entregarme la próxima semana. ¿Listo? Si tienen alguna duda, alguna inquietud, pues la idea es que a medida que vayamos dando la sesión, pues ustedes siéntanse libres de consultarme lo que requieran. ¿Listo? Lo primero es que quiero saber si me están escuchando bien o muy lejos o muy cerca, si el sonido está ok para que yo pueda entonces iniciar con ustedes la parte de la sesión. Para que porfa alguno me confirme si están escuchando bien. Sí, profe, ahí te escuchamos bien. Vale, Kenneth, muchísimas gracias. Entonces, antes de comenzar, quisiera recordarles, les envío un correíto. Requiero que por favor me envíen la evidencia fotográfica del preinforme que me iban a entregar justamente en la práctica presencial, y tienen hasta las 4 de la tarde para que me lo hagan llegar. ¿Listo? Entonces, en el transcurso de la sesión, yo les doy el espacio para que por favor tomen la evidencia fotográfica y lo puedan enviar antes de las 4 de la tarde. ¿Listo? La idea es que en el correíto también les especifico que la nota del quiz y la del preinforme serán la misma, pues porque no vamos a realizar quiz para esta sesión virtual. Entonces la nota de quiz y preinforme van a ser exactamente la misma, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Y solamente hasta 4 de la tarde plazo para entregarme sus preinformes para obtener sus dos notas de quiz y de preinforme, ¿ok? Entonces, listo chicos, entonces les voy a presentar, ¿están viendo aquí la pantalla? La presentación de gases que tengo aquí en este momento, por favor me confirman. No, profe, todavía no se ve. Ok, listo. Entonces, regálenme un segundito, comparto y me confirman porfa si la están viendo. Ahora sí, tiene título Ecuación de los gases ideales, ¿sí? ¿La están viendo? Listo, perfecto. Entonces vamos a dar contexto a esta práctica que vamos a realizar el día de hoy, que tiene que ver respecto a todo lo relacionado con gases. Entonces, como ustedes seguramente vieron en su parte teórica, hay tres leyes que gobiernan a los gases y que nos permiten determinar una única ecuación que se llama la ecuación de los gases ideales. La primera ley es la ley de Boyle, que habla sobre la relación inversa que tiene la presión y la temperatura en cualquier gas a unas condiciones dadas. La ley de Charles, que es la relación entre el volumen y la temperatura, que es una relación directamente proporcional cuando yo tengo las otras dos variables, que sería el número de moles y la presión constante, y la ley de Avogadro, en la cual nosotros tenemos una relación entre el volumen y el número de moles. Cuando nosotros hacemos esa correlación de esas tres leyes que se obtuvieron a partir de experimentaciones y de diferentes estudios basados en estos físicos y químicos, Boyle, Charles y Avogadro, podemos entender que hay una relación entre esas variables, la presión, la temperatura, el volumen, el número de moles. Y podemos de ahí obtener la ecuación de los gases ideales, que es esta que yo les muestro en la parte de abajo, que ustedes pues la conocen y ya la han trabajado, que es PV, presión por volumen, igual a número de moles, que es N, por la constante de los gases, que tiene un valor específico, que es 0,08205 o 0,6, y la temperatura en unidades Kelvin, ¿cierto? Entonces, a través de esto nosotros podemos, con variables conocidas, poder hallar variables desconocidas. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer hoy
en esta práctica y vamos a hacer a través de los datos que yo les voy a dar de una práctica que nosotros hicimos previamente, que son datos obtenidos en el laboratorio. Yo con esos datos se los voy a entregar y vamos a hallar unas variables a partir de otras conocidas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo trabajamos la ecuación de los gases ideales? Siempre vamos a evaluar cuál es la variable que nosotros no conocemos y cuáles sí conocemos o cuáles hemos determinado a partir del laboratorio y determinar ahí pues el valor de la que no conocemos. ¿Listo? Entonces recuerden que las unidades de temperatura se trabajan en Kelvin, recuerden que las unidades de presión se trabajan en atmósferas y el número de moles pues en moles, ¿cierto? Y la parte de la presión, ya lo dije, en atmósferas, y el volumen, muy importante, se trabaja siempre en litros. Entonces hay que realizar las diferentes conversiones de unidades para poder trabajar en las unidades correctas que nos presenta la ecuación y que nos presenta la constante de gases, porque si se dan cuenta aquí a este ladito, acá esta parte derecha, las 4 unidades de las que les estoy hablando son las que tiene esta constante de los gases ideales. Entonces, para poder trabajar la ecuación con las unidades correctas, siempre debo convertir el volumen a litros, la presión a atmósferas, la temperatura en Kelvin y tener moles para poder trabajar esta ecuación y todo lo que se relacione con la ecuación de los gases ideales. ¿Listo? Entonces, vamos a ver un poco cómo es el montaje que nosotros íbamos a trabajar durante la práctica. Entonces, como parte de nuestros objetivos, íbamos a encontrar el volumen molar a cualquier condición, es decir, a las condiciones que trabajamos en el laboratorio, ¿cierto? Y vamos a poder compararlas con los volúmenes molares obtenidos a partir de condiciones estándar. ¿Cuáles son nuestras condiciones estándar? Una atmósfera de presión y la temperatura de 273 Kelvin, que son 25 grados centígrados. ¿Listo? Entonces vamos a hacer esa comparación. ¿Con qué? Con los cálculos que vamos a realizar para poder saber cuál es la diferencia entre lo que nosotros obtenemos experimentalmente y lo que esperaríamos en las condiciones estándar. ¿Listo? Entonces, lo vamos a hacer a través de la generación de gas a partir de 2 reacciones químicas. La primera reacción química va a producir hidrógeno y la segunda va a producir dióxido de carbono. ¿Listo? Entonces, es importante que tengamos claro la ecuación química que la vamos a ir mirando, ¿cierto? Y podemos ir determinando. Entonces, la primera de las reacciones que tenemos acá es esta. Magnesio más ácido clorhídrico nos produce hidrógeno más cloruro de magnesio. ¿Listo? Eso es lo que nosotros vamos a tomar. ¿Qué íbamos a tomar? Nosotros ya habíamos trabajado la cinta de magnesio. ¿Se acuerdan que nosotros ya la hemos trabajado varias veces? Entonces íbamos a tomar una cinta de magnesio de un peso que nos diera 0,030 gramos aproximadamente y la vamos a hacer reaccionar con ácido clorhídrico a una concentración de 3 molar. ¿Listo? Entonces, ¿la idea cuál es? Al hacer esa reacción química estamos produciendo gas hidrógeno y este es el gas que nosotros vamos a recoger en agua, ya les muestro cuál es el montaje, para poder determinar el volumen molar de ese gas producido. Esto será nuestra primera reacción. Si se dan cuenta, las moles tanto de magnesio como de hidrógeno van a ser las mismas. ¿Por qué es importante? Porque la estequiometría de la reacción nos dice cómo reaccionan, cuántas moles reaccionan de cada especie. Por lo tanto, para hallar las moles de hidrógeno, yo tengo que tener en cuenta la estequiometría a partir del magnesio, que es mi sólido y mi reactivo limitante. ¿Listo? Entonces, tengo que tener muy clara y para eso tengo que haber balanceado la ecuación. Si ustedes se dan cuenta, esta ecuación ya se encuentra balanceada y donde hay un cambio en la estequiometría es en el ácido clorhídrico, pero como les comento, el ácido clorhídrico está en exceso. Nuestro reactivo limitante es el magnesio, por lo tanto la relación de moles es exactamente la misma. ¿Listo? ¿Está claro hasta ahí? Esa es la primera reacción que vamos a trabajar. La segunda también nos produce un gas, pero esta vez estamos hablando del dióxido de carbono, que conocemos muy bien, que expelimos todo el tiempo, expelemos eso cuando respiramos, y lo hacemos a través de bicarbonato de sodio. Si ustedes leyeron y si ustedes se dieron cuenta de pronto en el Alka-Seltzer que tenían a la mano, el Alka-Seltzer tiene un contenido de bicarbonato de sodio altísimo. Dentro de cada pastilla de bicarbonato de Alka-Seltzer nosotros tenemos una cantidad importante de bicarbonato de sodio.
Entonces, por eso íbamos a trabajar el Alka-Seltzer en la práctica. Ese bicarbonato de sodio reacciona con el ácido clorhídrico, el mismo que vamos a trabajar aquí en esta primera reacción. Lo utilizamos en esta nuevamente, ¿para qué? Para generar CO2 como gas, cloruro de sodio que va a estar dentro de la solución, ¿cierto? En este ácido clorhídrico que está acuoso, entonces aquí quedaría como una sal disuelta y pues se produce agua que ya venía también dentro de esta solución de ácido clorhídrico. Entonces nuevamente producimos un gas, esta vez es el CO2, y veamos nuevamente la reacción balanceada. Si nos damos cuenta, las moles de bicarbonato y las moles de CO2 son exactamente las mismas. Entonces, en este caso, cuando hablemos de moles de magnesio, es el mismo número de moles de hidrógeno. Cuando hablemos de moles de bicarbonato, será el mismo número de moles de CO2 que se produzcan. ¿Listo? Hasta aquí está claro. Es importante que lo tengan en cuenta porque lo vamos a trabajar dentro de los cálculos y deben saber la estequiometría. ¿Listo? Entonces, ustedes también en su parte teórica vieron la ley combinada de los gases, ¿cierto? Se las voy a mostrar aquí un poquito más grande. Esta es la ley combinada de los gases, ¿cierto? ¿Qué me dice a mí? Que yo a través de la ecuación de gases ideales puedo determinar una variable en un punto A respecto a una variable en un punto B del mismo sistema. Entonces, en nuestro caso, nosotros vamos a hallar cómo sería a nuestras condiciones ambientales en el laboratorio respecto a si se cambiaran a las condiciones estándar. Entonces, nosotros vamos a tener que P1, B1, T1 y N1 van a ser en nuestro estado inicial, es decir, en lo que obtenemos en nuestra práctica de laboratorio, nuestros datos experimentales. Y P2, B2 y T2 va a ser si nosotros estuviéramos en las condiciones estándares de una atmósfera y 25 grados centígrados. ¿Listo? Porque aquí aparecen las moles. Se supone que en mi sistema, yo estoy hablando de un sistema donde mis moles son las mismas. Yo se supone que no voy a sacar las moles, no voy a cambiar el interior de mi sistema, sino siempre va a estar el número de moles constante. Lo que va a cambiar es la presión, el volumen y la temperatura desde el estado inicial, que sería nuestra práctica de laboratorio, nuestras condiciones ambientales, a el segundo estado, que sería un estado ideal de una atmósfera y 25 grados centígrados. ¿Listo? Por eso aquí las moles permanecen constantes y salen de esta ecuación. Esta ecuación que les muestro abajo es la que vamos a trabajar para poder determinar las variables faltantes en alguno de los dos estados de nuestro sistema. ¿Listo? Entonces, estas son las ecuaciones que vamos a trabajar. Entonces, vamos a empezar a ver ya un poco más a detalle cuál es el montaje. Entonces, nosotros teníamos este montaje en el laboratorio. ¿Cómo funciona este montaje? Aquí estamos viendo un Erlenmeyer, ¿cierto? Este Erlenmeyer tiene un corcho y si se dan cuenta, este corcho tiene adentro una manguerita. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Este corcho me asegura la hermeticidad. Acuérdense que como estoy hablando de un gas, este gas se va a producir aquí cuando yo adicione o el magnesio o el Alka-Seltzer y adicione el ácido. El gas no puede salir de una manera descontrolada. Tengo que asegurar que salga de una manera controlada, por lo tanto el gas que se produzca tiene que estar hermético. Solamente va a salir mediante esta manguerita que tenemos acá. ¿Listo? ¿A dónde desemboca esa manguerita? Nosotros tenemos aquí una probeta invertida, así como las que ustedes han trabajado para medir los volúmenes y demás. Y esta probeta está llena de agua, completamente llena de agua, y si se dan cuenta, está inmersa, ¿cierto? Y la boquita está en la parte inferior y ahí es donde va a entrar la manguerita que conecta el gas que va a salir a partir de esta reacción. ¿Listo? Entonces, este es nuestro esquema. Ya les voy a mostrar en un video para que ustedes lo vean cómo realmente lo hubiéramos ejecutado dentro del laboratorio. ¿Listo? Entonces, les voy a presentar este video para que ustedes vean cómo es que se hace ese experimento. Y lo voy a ir explicando. Con el vinagre. En este matraz. Entonces, si se dan cuenta, este es el Erlenmeyer, ¿cierto? En el que nosotros vamos a hacer nuestra reacción química. Y esta es la probeta que nos están mostrando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esta probeta? Inicialmente tenemos que llenarla de agua completamente, hasta rebosar. Si se van a dar cuenta, él va a rebosar y va a llevar completamente al volumen en la parte superior.
¿Listo? Ahora bien, necesita invertirla. ¿Qué debe hacer? Tapar, ¿cierto? El extremo superior. Él lo hace con un papelito y la idea es que la invierte la probeta. Si se dan cuenta, algo que hay que tener muy en cuenta y muy en consideración es la generación de burbujas antes del proceso. Yo debo asegurar que no hayan burbujas en ninguna parte de esa probeta para asegurar que solo las burbujas que se van a producir sean relacionadas al gas de la reacción. ¿Listo? Miren, ahí, este sería nuestro montaje inicial, ¿listo? Donde tenemos nuestra probeta invertida, ¿cierto? Y la tenemos con agua. ¿Por qué? Pues porque así aseguramos que se siga manteniendo dentro de la probeta. ¿Listo? Ese es nuestro montaje por la parte de el agua que va a ser desplazada. ¿Listo? Esa es la primera parte. Entonces le está asegurando y ahora vamos a ver cómo funciona la segunda parte del esquema. Entonces fíjense que él introduce esa manguera plástica, ¿cierto? Justamente dentro de la probeta. ¿Para qué? Pues para que el gas que vaya a salir del sistema de reacción entre directamente en contacto con el agua que está en la probeta, porque ahí es donde va a hacerse el desplazamiento del gas de trabajo. ¿Listo? ¿Qué está adicionando él aquí? Ácido acético. En nuestro caso, nosotros adicionaríamos ácido clorhídrico, que sería ese líquido, ¿cierto? Y él está adicionando bicarbonato, que en nuestro caso, ¿qué serían? Las tiras de magnesio o el alcacelser. ¿Listo? ¿Por qué lo pone él en un papelito así? Porque él va a asegurar que sea más controlada la reacción. ¿Listo? Nosotros lo hubiéramos hecho a través de una jeringa adicionando primero el sólido y luego el líquido. ¿Listo? Son maneras de ejecución diferentes, pero el objetivo es el mismo, que mi sistema esté completo. Si se dan cuenta, él en este momento adiciona el líquido, ¿cierto? Ese sólido lo adicionó y tapa completamente su sistema. Este punto es supremamente importante porque tenemos que asegurar que no haya ningún escape de gas, sino que solamente el gas que se produzca vaya recorriendo la manguera hasta llegar al otro extremo que está en la probeta. ¿Listo? Entonces, fíjense lo que empieza a suceder. Fíjense que aquí, en esta parte de la probeta, ustedes van a ver que empiezan a formarse burbujas que vienen específicamente de la reacción química que se está llevando a cabo en el Erlenmeyer. Esas burbujas de gas van pasando y van llegando y si se dan cuenta es un burbujeo constante, constante, constante. Fíjense qué es lo que está pasando en la parte de arriba. Fíjense en este momento. Esto es lo que sucede. Aquí, en la parte superior de la probeta, había agua al inicio, ¿se acuerdan? Ahora lo que se está haciendo es que ese gas va hacia la parte superior y empuja el agua para que salga de la probeta, desplazando esa agua. ¿Para qué? Para que el gas se ubique en este espacio, en este volumen que antes estaba ocupado por agua. Eso se llama un desplazamiento de gas. Lo que estoy haciendo es que ese gas que se produce se ubique espacialmente en la probeta, pero el agua que estaba ahí debe irse para alguna parte. Por eso empieza a bajar el nivel de agua porque empieza a desplazarse hasta esta parte donde está la cuneta con agua. ¿Listo? Entonces fíjense que sigue apareciendo el gas, ¿cierto? Y esta reacción termina cuando ya no se vea producción de gas, es decir, cuando ya no veamos aquí burbujeo y en ese momento nuestra reacción se detiene, tanto para el magnesio con ácido clorhídrico como para el bicarbonato con ácido clorhídrico. ¿Listo? Entonces, así es como funciona. Este es el esquema completo, si se dan cuenta. Así es donde al finalizar el experimento deberíamos haber visto una parte superior con gas, ¿cierto? Que ya no tiene agua, sino solamente nuestro gas. Y la parte inferior, si se dan cuenta, esta de aquí, tiene agua porque no se desplaza el 100%, sino solamente una parte. ¿Listo? Este es el primer video que les quiero mostrar. Les voy a mostrar el segundo video, en donde tenemos otro tipo conectado al balón donde se llevará a cabo la reacción, de manera que el gas... Otro tipo de esquema donde podemos trabajar de la misma forma. Entonces miren que aquí ya van a trabajar un sólido, van a trabajar bicarbonato de sodio, que es el equivalente al alcacelser que ustedes trabajarían en la práctica. ¿Listo? Entonces, muy importante, ella hace la adición, si se dan cuenta.
Y aquí, ¿qué va a hacer? La adición en jeringa. Esto era lo que nosotros íbamos a hacer en el laboratorio. Nosotros íbamos a tomar una jeringa con ácido y adicionarla directamente al sistema. ¿Listo? De esa manera íbamos a trabajar nosotros con un tubito de ensayo. Pero se van a dar cuenta que se genera el mismo desplazamiento de gas. ¿Listo? Entonces vamos a ver, fíjense que ella está haciendo la adición con jeringa, lo que se está generando es un gas y de la misma manera estamos haciendo el desplazamiento de ese gas en la columna de agua que teníamos en ese momento. Fíjense cómo se muestra, aquí lo hacen un poco más rápido, pero el desplazamiento es exactamente el mismo. ¿Listo? Ahora bien, en este video, ¿por qué les muestro esta parte? Porque aquí nos muestran cómo hacer las mediciones para poder determinar las presiones de esos gases que estamos trabajando. Entonces, cuando la reacción termina, ustedes debían tomar una reglita, ¿cierto? Dentro del material la iban a tener la reglita y lo que iban a hacer era hacer unas medidas. ¿Cuáles son las medidas que nos interesan? Nos interesan dos medidas. La primera, el volumen del gas desplazado. Es decir, como esto es una bureta, perdón, eso es una probeta, nosotros con la probeta podemos determinar cuánto fue el volumen que se desplazó, ¿cierto? Estas probetas arriba, ¿cierto? Tienen 0. Entonces, si nos damos cuenta, como está al revés, vamos a mirar cuánto efectivamente se desplazó. 70, 71, 72, 73. Si se dan cuenta, el menisco está por encima de 73 mililitros. Fíjense que aquí el menisco está, es decir, todo esto de aquí hasta este borde, ¿cierto? Es lo que se tiene de gas recolectado. Y eso es un volumen en mililitros, porque por eso nosotros utilizamos las probetas para medir volúmenes. Por lo tanto, ese dato de volumen es sumamente importante y nosotros debemos tenerlo dentro de nuestros datos. ¿Listo? En este caso, para este video, que no va a ser el que trabajemos los cálculos, pero para este caso, el volumen sería más o menos 73 mililitros. ¿Listo? Ahora bien, debemos hacer dos mediciones más. Alturas. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hacer esa conversión de altura a presión. Entonces, nosotros medimos el largo de la probeta desde donde empieza el agua hasta el borde inferior, hasta el fondo de la probeta. Es decir, la medida más alta, ¿cierto? Aquí está desde 0 más o menos hasta 16,5, que es la parte de arriba, ¿sí la ven? Esta es la medida completa. Y tenemos que medir cuánto le corresponde al gas y cuánto le corresponde al agua. Entonces, de 0 a más o menos 3,8 por aquí, le correspondería al agua esa altura. Esta es la denominada columna de agua. ¿Listo? Y la que tenemos desde el fondo de la probeta hasta donde llega el agua sería la altura del gas. ¿Listo? Esos dos valores los tenemos que tener. ¿Por qué? Porque esos dos valores son los que nos van a permitir determinar variables dentro de nuestro sistema. ¿Listo? ¿Está claro hasta aquí, muchachos? ¿Tienen preguntas, tienen dudas frente a cómo se hace esa recolección de gases? ¿Alguien tiene preguntas, tienen dudas? No escucho a nadie. ¿Están presentes o no están presentes, señores? Sí, señora. Sí, yo sí estoy entendiendo. Listo. ¿Tienen todos claridad? ¿Hay alguna pregunta, hay alguna duda frente a eso? No, profe. Claro. ¿Listo? Entonces. Profe, ¿tú tienes otro video para lo de los cálculos? No, yo los voy a explicar sobre el informe. Entonces, a partir de este momento, como ya vimos cómo se desarrolla la práctica, les pido el favor que abran su informe y vamos a empezar a llenar las tablas con los datos que yo les voy a proporcionar de esta práctica pasada que nosotros realizamos en el laboratorio. ¿Listo? Entonces, les pido el favor que abran sus informes. Yo también voy a abrir aquí el mío para que podamos trabajarlo directamente y puedan saber cómo vamos a desarrollar esos cálculos trabajados directamente sobre las tablas del informe. ¿Listo? Entonces, para que lo abran porfis y con eso van haciendo conmigo la elaboración de los cálculos y demás. ¿Listo? Para que no tengan dudas en desarrollar su informe. ¿Listo?
Entonces, no sé si están viendo justamente el formato de informe que tengo aquí sobre volumen molar de gases. ¿Lo ven? Porfa, me confirman si lo están viendo. Sí, profe. Listo. Entonces, vamos a empezar a recolectar los datos que nos solicitan las tablas del informe para poderlos empezar a llenar y poder tener claro cómo son los cálculos y qué es lo que nos están pidiendo para la elaboración de este informe. ¿Listo? Entonces, como yo les comentaba, ¿qué es importante que tengamos como datos de entrada? Vamos a tener una masa de magnesio y una masa del Alka-Seltzer, ¿cierto? Eso lo vamos a hacer por duplicado. Nosotros en la práctica íbamos a hacer 2 veces la determinación de gas de la reacción de magnesio y 2 veces la del Alka-Seltzer. ¿Listo? Entonces la idea es, vamos a tener en total 4 masas. 2 masas relacionadas a magnesio y 2 masas a bicarbonato de sodio o el Alka-Seltzer que trabajamos. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con la reacción de magnesio con ácido clorhídrico. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la presión atmosférica en Bogotá? Nosotros tenemos que consultar ese dato. Ese dato es un dato que está reportado. Entonces, el valor que nosotros debemos tener es 560 milímetros de mercurio. ¿Listo? Ese valor nos aplica para absolutamente todo lo que nosotros requiramos en cuanto a presión atmosférica de Bogotá se refiere. ¿Listo? ¿Por qué necesitamos la presión atmosférica? Porque nosotros, si ustedes se dieron cuenta, nuestro sistema, ¿cierto? Tiene una presión externa siempre, ¿cierto? Ese sistema está en una presión. ¿Y la presión de qué depende? La presión depende, ¿alguien me escribió? Dime, Yaniris. Dime. Una pregunta, ¿es 560 o 760? 560 es la Porque es presión atmosférica aquí en Bogotá. atmosférica, sí, porque busca aquí en internet y me salen 760 mmHg. No, Joule. eso es la presión de una atmósfera, pero en Bogotá nosotros no tenemos una atmósfera de presión. Acuérdense que dentro de las leyes que nosotros vimos, a mayor altura nosotros tenemos más o menos presión. A ver, ¿quién me contesta? Menos presión, Menos presión, ¿cierto? Por lo sí. tanto, Bogotá está a una altura mayor sobre el nivel del mar, ¿cierto? Nosotros estamos a 2.600 metros por encima del nivel del mar. Es decir, el nivel del mar es una atmósfera 760 milímetros de mercurio. Nosotros a una altura superior vamos a tener una menor presión. Por eso la presión atmosférica en Bogotá es menor a 760. ¿Cuánto es nuestro valor? 560 milímetros de mercurio. ¿Listo? Esa es la presión atmosférica de cualquier persona que sufre aquí en Bogotá. ¿Listo? Entonces, es para hacer esa aclaración. 760 es cuando te refieres a una atmósfera de presión. Pero nosotros no tenemos una atmósfera de presión. Por eso es que cuando uno hace ejercicio aquí en Bogotá, uno va a Tierra Caliente, va a Barranquilla, va a Cartagena y uno se cansa menos haciendo la misma cantidad de ejercicio. Los invito a que algún día, si van a la playa, corran la misma cantidad en la playa y vengan a Bogotá y corran la misma cantidad y se van a dar cuenta que aquí en Bogotá se cansan mucho más rápido. ¿Por qué? Porque nuestra falta de Sí, es verdad. presión hace que nosotros no podamos respirar con la misma facilidad cerca al mar que aquí en Bogotá. Entonces nuestra presión es menor aquí en Bogotá. ¿Listo? ¿Está claro ahora sí? Sí, señora. Listo. Sí, profe. Gracias. Señor, ¿quién me habló aparte de Yaniris? ¿No? ¿Todo claro? Bueno. Nosotros en el laboratorio en realidad vamos a trabajar con ácido clorhídrico 3 molar. Entonces, en el informe les quedó como 6 molar. Porfa, modifíquenlo a 3 molar, que es lo que nosotros trabajamos. Si nosotros miramos el procedimiento, nosotros trabajamos 1,5 mililitros. ¿Listo? Y eso lo vamos a convertir de una vez a litros, porque acuérdense que las unidades que nos sirven a nosotros para trabajar van a ser los litros. Entonces, 1,5 mililitros a litros, ¿cuánto es? 1,5 dividido 1000, señores. ¿Cuánto es eso? Calculadoras en mano.
porque vamos a hacer cálculos numéricos, entonces debemos tenerlos a la mano. ¿Quién me dice entonces cuánto es 1.5 mililitros dividido 1000? Sería 0,5 1,5, ¿cierto? por 10 a la menos 3. Correcto, 1,5 por 10 a la menos 3. Menos 3. Correcto, ¿cierto? Así, ¿cierto? Este es el mismo volumen que vamos a trabajar en ambas réplicas, ¿listo? Ese es nuestro volumen en litros, entonces tengámoslo de una vez listo como litros para que no nos quede duda de que son litros, ¿listo? Porque son nuestras unidades de trabajo, ¿ok? Ahora bien, la masa de magnesio utilizada. Ustedes van a trabajar para sus cálculos dos masas y se las voy a dictar en este momento. La primera masa que vamos a trabajar, ya les digo cuál es, regálenme un segundito que acá tengo los cálculos de la masa. Regálenme un momentico, abro los cálculos y ya lo miramos. Listo. Entonces, vamos a trabajar dos réplicas, ¿cierto? Y aproximadamente debíamos pesar de magnesio 0,030 gramos. Yo les voy a dar las dos masas exactas para que ustedes tengan claridad de cuáles son los valores. 0,0315 en un caso, 0,0315 en un caso y en el otro 0,0307 gramos. Ya las voy a colocar aquí sobre el informe para que lo tengan claro. ¿Listo? Entonces, la masa de la réplica 1 va a ser 0,0315 gramos. ¿Listo? Y la de la segunda va a ser 0,0307 gramos. ¿Listo? ¿Está claro cuáles son las dos masas de partida de magnesio, señores? 0,0307, 0,0315. ¿Listo? Muy bien. ¿A qué temperatura vamos a hacer nuestro experimento? Nos piden esa temperatura en grados centígrados. Nosotros normalmente, y ustedes se han dado cuenta, más o menos el laboratorio siempre ronda por temperaturas cercanas a 20 grados. Nuestra temperatura para este experimento la vamos a dejar en 20 grados centígrados. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Ahora bien, el volumen del gas recolectado. Yo les comenté que cuando estábamos haciendo el experimento, ¿cierto? Se debe medir ese volumen con la probeta, ¿cierto? Ese volumen que se desplazó de agua y que ahora está con el gas de interés. Entonces, el volumen recolectado, para la réplica 1 van a ser 75 mililitros y para la otra serían 70 mililitros. ¿Listo? ¿Está claro cuáles son los dos volúmenes de los que estamos hablando? ¿Sí? Váyanme confirmando para poder seguir avanzando y que ustedes tengan la claridad de que tenemos todos los datos y todo lo demás listo. ¿Vale? Entonces, el volumen recolectado, ¿cierto? Lo tenemos ahí y vamos a trabajar con esos datos. Ahora bien, dice, presión de vapor de agua a la temperatura del experimento reportada en la literatura. Entonces, nosotros tenemos una tabla, se las voy a mostrar por acá, en la que nosotros trabajamos las presiones de vapor del agua a diferentes temperaturas. ¿Listo? Ya se las muestro porque no la tengo aquí, pero ya se las muestro. Regálenme un momentico, abro la otra. Y a ver, ya les muestro cuál es. No. Bueno, no la tengo aquí, pero es una tabla en la que nosotros tenemos la presión de vapor de agua a diferentes temperaturas. ¿Listo? Creo que ahora sí. Acá está. Entonces, fíjense, presión de vapor de agua a diferentes temperaturas. ¿Por qué necesitamos la presión de vapor de agua? Porque nosotros tenemos también en nuestro gas, ¿cierto? También tenemos agua. Nuestro sistema tiene gas y tiene agua que está en la parte inferior. Y acuérdense que como el agua
es volátil, nosotros vamos a tener también presión de vapor de agua ahí mismo, ¿cierto? En nuestro sistema. Entonces es importante nosotros necesitar conocer esa presión de vapor de agua a la temperatura, porque fíjense que según esta tabla, dependiendo de la temperatura, mi presión de agua, de vapor de agua va a ser diferente. Entonces, en nuestro caso, si se dan cuenta, el valor para 20 grados centígrados es este que está aquí, ¿cierto? Es decir, a 20 grados centígrados, la presión de vapor de agua va a ser 17,54 milímetros de mercurio. ¿Listo? Entonces vamos a tomar ese valor y lo vamos a llevar a la tabla. Aquí, ¿cierto? ¿Cuál es el valor? ¿Me repite, porfa, alguien cuál es el valor? A 20 grados centígrados. 17,54. 17,54. ¿Listo? 17,54 en milímetros de mercurio, que es la unidad que nos da justamente la tabla. Ahora bien, altura de la columna de agua. ¿Se acuerdan que yo les dije que la altura de la columna del agua es esta que tenemos acá, ¿cierto? La de la parte inferior, desde donde empieza el agua hasta donde finaliza dentro de la probeta, ¿cierto? Esta es la altura, la que estamos midiendo acá. Entonces yo les voy a dar esos dos valores para las dos réplicas que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, para la primera réplica, en milímetros, que es lo que me está pidiendo, ¿cierto? Va a ser 18 milímetros la réplica 1 y, no, perdón, van a ser 39 milímetros y 37 milímetros. ¿Listo? Esos van a ser nuestros valores de entrada. ¿Está claro? ¿Está claro de dónde se obtiene esa altura de la columna de agua, señores? Profe, una pregunta. Señor. ¿La temperatura la pasamos a Kelvin o dejamos los 20 centígrados ahí? Aquí está en grados centígrados. Cuando la requiramos en Kelvin, debemos hacer la transformación para tenerla en Kelvin. Por ahora, inicialmente nosotros medimos directamente en el termómetro, ¿cierto? Entonces, la idea es que inicialmente nuestro dato de partida está en grados centígrados. Más adelante, cuando requiramos utilizarla en Kelvin, vamos a tener el espacio para cambiarla a la temperatura de Kelvin. ¿Listo? Listo, gracias, profe. Listo. Entonces, muchachos, tengan en cuenta también que nosotros hablamos y hemos visto la ley de Dalton, ¿cierto? Ustedes han trabajado ya la ley de Dalton, que habla sobre justamente que yo puedo tener la presión, ¿cierto?, de una recolección de gases a través de la presión atmosférica, la presión del gas y la presión de vapor de agua. Entonces, en estas ecuaciones que yo les muestro aquí, son derivadas de la ley de Dalton. ¿Y qué nos dice? La presión externa, es decir, la presión que nosotros tenemos fuera de nuestro sistema, va a ser igual a ¿qué? A la presión interna, ¿cierto?, que se suma a la presión de la columna de agua que nosotros tenemos ahí, ¿sí? Esa columna de agua está ejerciendo una presión, ¿cierto? La columna que está en la parte inferior de nuestro montaje está ejerciendo una presión, y además de eso tenemos una presión que va a estar asociada al gas, que es todo lo demás que está en la parte superior. Pero acuérdense que ese gas no está solo, ese gas también tiene vapor de agua. Entonces, ¿quién es nuestra presión externa? La presión atmosférica, ¿correcto? ¿Por qué? Porque es la presión en la que nuestro sistema está completamente presionado, que es el exterior de nuestro sistema. ¿Listo? Entonces, si nosotros reemplazamos presión interna por presión del gas más presión de vapor de agua, que acuérdense que estas dos cosas están en la parte superior de la probeta. Acuérdense que en la probeta tenemos el gas que desplazamos, pero también el vapor de agua que está ahí también en equilibrio con ese gas que desplazamos. En este caso estamos hablando del hidrógeno. Entonces, ambas presiones están ahí presentes en nuestro sistema. Y eso es lo que hace que sea la presión interna de gases que tengamos en nuestro sistema. Entonces, teniendo en cuenta eso, al final tenemos que la presión de nuestro gas, que es el que nos interesa saber, ¿cierto? En este caso nuestro gas es hidrógeno, pero va a pasar igual. Vamos a trabajar la misma ecuación con el bicarbonato. Entonces, la presión del gas, ¿a quién es igual? A la presión atmosférica. ¿Conocemos ese valor, señores? Sí, Sí, señora. profe. Correcto, ¿cierto? Porque es un valor que nosotros tenemos, que lo dijimos para Bogotá,
es 560 milímetros de mercurio. ¿Conocemos la presión de vapor a la temperatura del experimento? Sí, señora. La Sí, conocemos, señora. ¿cierto? Porque tenemos una tabla en donde nos dan valores teóricos de eso, ¿cierto? Y tenemos la presión de la columna del agua, sí y no. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta en la parte de abajo, yo puedo a través de factores de conversión obtener la presión de la columna de agua a partir de la distancia en milímetros de la columna de agua. Entonces, fíjense que yo tengo lo siguiente. Experimentalmente nosotros medimos en milímetros una altura de la columna de agua, ¿de acuerdo? Para nuestro sistema de hidrógeno, ¿cuál es la altura de esa columna de agua? Para la réplica 1, ¿quién me dice ese valor? Lo anotamos arriba en la 39. 39 mililitros. 39, correcto. Y para la segunda réplica, 37 milímetros, ¿correcto? Esos son nuestros dos valores de altura de columna de agua. Ahora bien, fíjense que aquí nos dice 1 milímetro de columna de agua equivale a 10 pascales. Pascales es una unidad de presión. Por lo tanto, tenemos la manera de convertir esa altura en presión en pascales, ¿cierto? Entonces, nosotros debemos convertir esta altura a pascales, luego a atmósferas y luego a milímetros de mercurio. ¿Por qué a milímetros de mercurio? Porque acuérdense que nuestra presión atmosférica y nuestra presión a vapor de agua ya están en milímetros de mercurio. Entonces, lo que tenemos que hacer es restar esta presión, pero en las unidades en las que podamos restarlas de la manera directa. Si yo tengo unidades diferentes, no puedo restar valores. Acuérdense que yo no puedo restar peras con manzanas, tengo que volver todo peras para restar. En este caso, la presión de columna de agua debo convertirla a milímetros de mercurio para poder restarle la atmosférica y la presión de vapor de agua. ¿Está claro? Para eso utilizo estos tres factores de conversión que tengo aquí. Entonces, presión atmosférica, nuevamente, 560, ¿correcto? Para ambas réplicas. ¿De acuerdo? Presión de la columna de agua. Entonces, vayan haciendo ese cálculo, señores, porque necesito que me den números para poder hacer ese cálculo. Entonces, van a tomar el primer cálculo, ¿cierto? Que es 39 milímetros. ¿Cómo lo convertimos a pascales? Arranquemos por ahí. ¿Cómo lo convertimos a pascales? ¿Qué tengo que hacer con esto? Con este primero de acá. ¿Qué hago? ¿Quién está abajo? ¿Quién está arriba? ¿Qué hago para convertir milímetros de columna de agua en pascales? Una regla de 3. Correcto. Los factores de conversión son reglas de 3. O sea que, ¿qué debo hacer con ese 10? ¿Listo? Multiplicar. Acuérdense que yo necesito cancelar unidades. ¿Sí se acuerdan cómo es que se cancelan unidades, señores? Si yo tengo milímetros de columna de agua, necesito cancelar milímetros de agua para obtener pascales. Es decir, este 1 va en la parte inferior y este 10 va en la parte superior. ¿Listo? Ahí en este momento tengo pascales, ¿correcto? Ahora bien, necesito llevarlo a atmósferas y luego a milímetros de mercurio. Entonces, tengo la siguiente relación. Un pascal es 0,987 por 10 a la menos 5 atmósferas. ¿Qué tengo que hacer con ese número? Nuevamente, multiplicar. ¿Está claro qué es lo que estoy haciendo, señores? Y acabo de convertir nuevamente a atmósferas. Ahora voy con el último factor de conversión, que sería 760, ¿ok? ¿Qué tengo que hacer con ese factor, señores? ¿Multiplicar o dividir? Díganme ustedes. Si me entendieron los dos primeros factores, ¿qué tengo que hacer? ¿Multiplicar o dividir?
multiplicarlo. Multiplicar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque acuérdense que la unidad que yo quiero cancelar debe ir en la parte inferior. Aquí tenía milímetros, quería cancelarlos para formar pascales. De los pascales, quiero cancelarlos para formar atmósferas. Y de las atmósferas, quiero cancelarlas para milímetros de mercurio. Esta es la operación que ustedes tienen que hacer. ¿Listo? Para el de este lado, ¿cuál sería? Igual, solamente que aquí no es 39, sino 37. ¿Está claro? ¿Cuánto dan esos valores, señores? Calculadora, ¿cuánto dan esos valores? Bueno, vayan haciéndolo y lo van llenando. ¿Listo? Entonces, presión de vapor de agua. Nuevamente, ya tenemos ese valor, ¿cierto? Ese valor, ¿qué sería? 17,54. ¿Se acuerdan que fue el valor que tomamos de la tabla? Es el mismo valor que estamos trabajando nuevamente. ¿Listo? Entonces, la presión de vapor de agua a nuestra temperatura del laboratorio, 17,54. Presión del gas. ¿Cómo hallamos la presión del gas? Con esta ecuación de la parte de arriba. ¿Listo? Esta de aquí, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque ya tenemos nuestro nuevo valor. Entonces, reemplacemos. ¿Quién es la presión del gas? ¿Quién es la presión atmosférica? 560 milímetros de mercurio es la presión atmosférica. ¿Están de acuerdo? ¿Quién es la presión de vapor de agua? 17,54. Correcto, sí señora. Milímetros de mercurio. ¿Y quién es nuestra presión de la columna de agua? El cálculo que tenemos aquí que no me han dado el valor. Me tienen que dar ese valor. Porque es todo este valor al hacer la conversión para poder pasar a milímetros de mercurio. ¿Está claro? 560. Vamos a hacerlo más chiquitico para que lo puedan ver todos. Profe, o sea que el valor de la presión de la columna de la réplica no sería 2,925468. El valor de la presión de cuál réplica, ¿de la primera o de la segunda? De la primera. De la primera. ¿2, qué? 2,925468. 2,925 me da a mí. Pero está más o menos bien. Me dio lo mismo Ok, que le dio a Alejandra. ok. Revisen entonces cifras significativas y demás, pero ese es el valor del que debe rondar el valor. Entonces, ¿cuánto es el valor? ¿Cuánto me dijeron ustedes que era el valor? Coloquémoslo de una vez acá. ¿2 qué? 2,92,54,68. Hasta 54 dejémoslo. ¿Tienen el otro valor de una vez? Saquen el otro valor y de una vez lo dejamos. Listo. El otro sería 2,775444. 77,44. 5444. Entonces sería 54. Así como lo tengo, María Alejandra. Sí, señora. Listo. Y lo reemplazamos aquí, ¿correcto? 2,7754. ¿Está claro? Este valor es este mismo que tengo acá. Este valor es este mismo. La presión atmosférica y la presión de vapor de agua a nuestra temperatura. ¿Listo? Importante siempre las unidades, ¿cierto? Fíjense que aquí yo sí puedo hacer resta directa porque todos están en las mismas unidades. ¿Está claro? ¿Cuánto me da este valor aquí al final, señores? ¿Cuánto me da en total este valor? Hagan esa resta, por favor. Y me dicen cuánto es ese valor. ¿Cuánto les da?
¿Listo? ¿Alguien ya tiene ese valor? $539,5346. Dejémoslo en 53. 539,53, ¿correcto? Sí, señora. Listo. ¿Y cuál da el otro? ¿Cuánto nos da este valor, señores? En lugar del 53 es 68. Aquí, Sí, señora. no, algo está mal. Sí, 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 está bien, está bien. Listo. Entonces, ya tenemos el valor de la presión del gas, ¿correcto? Hallándola a través de la ley de Dalton, que nos permite hallarlo con respecto a la columna de agua. ¿Listo? Entonces, ya tenemos esos valores de presión de gas, ya tenemos llena la tabla número 1 y la tabla número 2. ¿Está claro hasta ahí cómo vamos a proceder para llenar esas tablas? Listo. Seguimos. Ahora nos van a pedir las moles de hidrógeno. Entonces, nuestras moles de hidrógeno. Primero tengo que saber cuánto es el peso del magnesio. ¿Cuál es el peso atómico del magnesio, señores? ¿24,31 gramos mol? 24, ¿qué? Perdóname. 31 gramos mol. En gramos sobre mol. 24,31. Déjame ver. Listo. 24,31 en gramos sobre mol. ¿Listo? Masa de magnesio utilizada en la réplica 1, señores. ¿Cuánto es la masa? 0,0315. Listo. ¿Y en la réplica 2? 0,0307. Listo. Ya tenemos que son datos que teníamos en la tabla 1 y en la tabla 2, ¿cierto? Ahora vamos a hallar las moles de magnesio. ¿Cuánto es el valor de esas moles de magnesio? Díctenmelos, por favor. A partir de esas masas, con el peso atómico, hallamos las moles. Sería 1,29576306 por 10 a la menos 3. Listo, vamos a manejarlo con 3 cifras significativas después de la coma. ¿Listo? 3 decimales. 1,295, ¿cierto? Sí, señora. Listo. ¿Y cuánto nos da en la segunda réplica? $1,262. 26,2, ¿cierto? Entonces, ya tenemos las moles de magnesio. Acuérdense que nosotros hablamos de la relación estequiométrica entre el magnesio y el hidrógeno. Por lo tanto, si conozco las moles de magnesio, ¿cuál sería el valor de las moles de hidrógeno? A ver, revisen la ecuación y díganme cuál es la relación en moles de magnesio frente al hidrógeno.
¿Es clara la pregunta que les estoy haciendo, chicos? Señores. ¿Me escuchan? No, no sé. No. Dime. No te escucho muy bien. Dime otra vez, porfis, que no te escucho muy bien. Sí, podría repetir la pregunta otra vez, qué pena, profe. Ok. En la reacción química de magnesio con ácido clorhídrico para convertir en hidrógeno, ¿cuál es la relación en moles del magnesio frente al hidrógeno? Esta es mi reacción. ¿Cómo es la relación de moles de magnesio frente a la relación de moles de hidrógeno? O sea que es la misma cantidad. Correcto, la relación es una mol de magnesio reacciona con una mol de hidrógeno, pero nosotros no tenemos una mol. ¿Cuánto tenemos? 1,295 por un lado y 1,26 por el otro. Es decir, estos valores son exactamente los mismos para el hidrógeno. ¿Está claro? Porque la relación es 1 a 1. ¿Está claro? Sí, Sí, señora. ¿Qué pasaría si fuera una relación 1 a 2? Sería el doble. Exacto. ¿Y si fuera una relación de 2 magnesio, 1 hidrógeno? Sería la mitad. Exactamente. Entonces depende mucho de cómo es mi reacción. En este caso la reacción es 1 a 1, por eso el mismo número de moles que tengo de magnesio es el mismo número de moles de hidrógeno. ¿Está claro ahora sí de dónde salen esos valores? Sí, señora. Listo. Ahora bien, volumen de hidrógeno. Yo les dije cuánto es el volumen desplazado y lo teníamos en litros o en mililitros. Aquí ya no lo piden en litros. ¿Cuál es el valor entonces de la réplica 1 y de la réplica 2? Este volumen de hidrógeno es el volumen de la parte superior. Acuérdense que es el volumen que medimos en la probeta, que el gas desplazó y quedó ahí dentro de la probeta. ¿Cuánto es ese valor? En litros. Es el de 1,5 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto? El de 1,5 por 10 a la menos 3. No, porque ese es el valor de ácido clorhídrico. Fíjate que estamos hablando del volumen del gas que formamos. Acuérdate que ese es el volumen que nosotros medimos en la probeta. ¿Se acuerdan que yo les di 2 valores en mililitros al comenzar el ejercicio? Y les dije, ese es el volumen del gas recuperado o recolectado. Debe estar en la tabla número 1. Revisen la tabla número 1 y me dicen, ¿qué volúmenes tenemos ahí? ¿75 y 70? Correcto. Entonces, eso es en mililitros. ¿Cómo lo pasamos a litros, señores? $0,075. Correcto. Entonces, 0,075 en este caso. Y aquí 0,070. ¿Está claro ahora sí? Ese es el volumen del gas recolectado. ¿Listo? Ahora sí, temperatura del agua en Kelvin. Nosotros la teníamos en la tabla 1 en grados centígrados. Hay que convertirla a grados Kelvin. ¿Cuánto me dan esos valores? $293,15. 293,15.
15. 293,15. ¿Listo? Ahora bien, ¿cómo hallamos la presión del gas? ¿Qué tenemos y qué no tenemos? Tenemos moles del gas. Fíjense en esta ecuación. ¿Tenemos moles del gas? Aquí en esta ecuación que les estoy señalando en la parte superior. ¿Qué tenemos y qué no tenemos de acá? ¿Tenemos moles del gas? Miren la tabla y díganme si tenemos moles del gas. ¿No? ¿Cuál es nuestro gas? ¿Qué gas produjimos acá? El de hidróxido, ¿no es así? Hidrógeno, ¿cierto? Eso, hidrógeno. Entonces, ¿tenemos moles? En la tabla, ¿tenemos algún dato de moles de hidrógeno? Sí, señora. O sea que conocemos las moles, ¿cierto? Entonces las podemos usar. Conocemos R. ¿Quién es R en la ecuación de los gases ideales? La constante de gases ideales. ¿Conocemos el valor? 0,082. Correcto. Entonces conocemos M, conocemos N y conocemos R. Conocemos la temperatura de ese gas, que fue la temperatura en la que hicimos nuestro experimento. ¿Sí o no? Miren la tabla, los datos están todos en la tabla. Sí, señora. Entonces, tenemos N, R y T. Tenemos volumen del gas. En la O tabla. sea que eso sería solo reemplazar. Sí, señora. Entonces vamos a trabajar esta ecuación, que es la de los gases ideales, y vamos a buscar lo que nos falta. ¿Quién es lo que nos falta? ¿Qué variable es la que nos falta? Tengo V, tengo N, tengo R, tengo T. ¿Qué me falta? La presión. Hallemos la presión. Ahí donde dice atmósferas. Denme el valor de cada presión. ¿Cuánto les dan esos valores? 0,415061. ¿Listo? Y aquí, ¿cuánto les dan la segunda réplica?
0,433. Listo. Entonces ya tenemos la presión del gas a partir de la ecuación de los gases ideales de este que es nuestro primer estado. Es decir, el estado de laboratorio, de nuestras condiciones experimentales. ¿Listo? Entonces ya tendríamos completa nuestra tabla. ¿Listo? La idea es que ustedes me muestren en el informe estos cálculos que ustedes realizaron para hallar todos estos datos de la tabla. ¿Listo? Ahora bien, vamos a obtener el volumen molar del hidrógeno a las condiciones del laboratorio. ¿Listo? Para eso necesitamos el volumen y las moles. ¿Conocemos el volumen de hidrógeno en litros? ¿Sí o no? Sí, profe, ¿no fue el que convertimos ahorita? Sí, señora, en Que son 0,075. Exactamente, es el mismo que convertimos ahorita, 0,075 y 0,070. Las moles de hidrógeno, ¿las conocemos? Miremos la tabla anterior. Aquí nos dice moles de hidrógeno, por lo tanto estos valores también los conocemos, que son las moles de hidrógeno. ¿De acuerdo? Ahora fíjense, el volumen molar es litro sobre mol. ¿Qué tengo que hacer con estos litros y con estas moles? ¿Qué tengo que hacer? Dividir. Correcto, ¿cierto? Dividir el volumen entre las moles. ¿Cuánto me da ese valor, señores? ¿Cuánto me da ese valor? Con 3 cifras significativas, profe. Sí, dime cuál es el valor. 5,79 por 10 a la menos 5. Listo, eso es para la primera réplica. ¿Y para la segunda? No, ese valor no es correcto. Revísalo porque no te pudo haber dado ese valor. Revisa porque ese valor no te pudo haber dado así. Revisen el cálculo y díganme el cálculo porque no es ese correcto. ¿Quién tiene otro dato distinto? ¿Alguien que tenga un dato distinto que me lo dé? Hay que dividir este volumen entre estas moles. ¿Cuánto me da ese valor? Profe, a mí me dio 57.91. Sí, señor, 57,91. Ese valor sí es correcto. Y para la réplica 2, $55,46, profe. sí, señora. Esos son los valores correctos. Ahí sí tenemos valores correctos. Entonces, acabamos de hallar el volumen molar del hidrógeno en nuestras condiciones de laboratorio.
¿Listo? Es decir, el volumen de una mol de hidrógeno calculado a través de nuestras condiciones de presión y de temperatura y con las moles de hidrógeno que trabajamos. ¿Listo? Entonces, este valor es el que vamos a llamar volumen molar del estado 1, o sea, B1, que es el que está aquí en la parte de arriba. ¿Listo? Entonces, van a hacer los cálculos aquí y vamos a obtener el volumen molar de hidrógeno a condiciones estándar, es decir, a una condición de una atmósfera y a una condición de temperatura de 25 grados centígrados. Entonces, para llenar esta tabla, ¿cierto? Vamos a llenar lo que conocemos. Entonces, volumen molar 1 de hidrógeno. ¿Cuál es el volumen? Tengo que hallar un promedio, ¿cierto? Porque arriba tengo dos volúmenes. Hallemos el promedio entre estos dos volúmenes molares, cuánto les da ese promedio, y es el que va a ser este volumen que está aquí. ¿Cuánto les da ese promedio? ¿Cuánto les da el promedio, chicos? ¿56,685? 685. Entonces 56,68, ¿correcto? Señora. Listo. Ahora, la presión en el estado 1, ¿la conocemos? La presión del gas hidrógeno a las condiciones del laboratorio, ¿las conocemos? ¿Es la de la tabla? ¿La de qué? Perdóname. ¿La de la tabla? La de la tabla anterior, ¿cierto? De la tabla en la presión del gas que calculamos. Fíjense que tenemos dos presiones, nuevamente hay que hacer un promedio de estas dos presiones que fueron las presiones del gas que nosotros determinamos. Entonces, hallen este promedio, ¿cuánto les da? Y lo colocaríamos aquí. ¿Cuánto les da ese promedio? ¿0,424? 0,424 es el valor que tenemos de promedio, ¿correcto? Listo, temperatura 1 en Kelvin, la temperatura a la cual hicimos nuestro experimento, en Kelvin. Ya la teníamos arriba en una tabla previa. ¿Cuál es el valor? 293,15. 93,15, ¿cierto? Que es 20 más 273,15, ¿correcto? Listo. ¿Conocemos la presión 2? Sí, porque acuérdense que hablamos de condiciones estándar. ¿Cuál es la presión a condición estándar que yo les mencioné? Se las mencioné hace 5 minuticos. La presión y la temperatura a condiciones estándar.
Sería 273,15. La temperatura sí, 273,15, que es decir, 25 grados centígrados. Y la presión a condiciones estándares, es decir, al nivel del mar. ¿Cuánto es la presión al nivel del mar normalmente? Es de 570, ¿no? Pero eso es en milímetros de En mercurio. Bogotá. No, esa es la presión en Bogotá, pero la presión estándar, hablamos de una presión de 1 atmósfera. Siempre hablamos de una Que sería la de... Ah, ok, profe. Sí. la que sería al nivel del mar, que es donde nosotros trabajamos condiciones estándares. Acuérdense que nosotros aquí en Bogotá no tenemos condiciones estándares, son condiciones de presión diferente a la presión estándar. Entonces, nuestra presión aquí es menor a 1 atmósfera. La condición estándar es una presión de atmósfera 273,15 Kelvin. Ahora sí está claro esos dos valores de dónde salen. Sí, señora. Listo. Teniendo esto y con la ecuación que está aquí, que es la ecuación de gases combinados, puedo hallar el volumen molar en el segundo estado, es decir, a condiciones estándar. ¿Qué tengo que hacer? Reemplazar la variable que me falta. ¿Cuál es la variable que me falta? Tengo presión 1, tengo presión del laboratorio. Acuérdense que acá 1 significa estado del laboratorio, presión 2, condiciones estándar. Entonces, presión 1 la conozco. Fíjense en la tabla, la presión 1 la Sí, conozco. señora. El Es volumen la 1, 0, sí, señora. El volumen 1 lo conozco. Sí, sí, La temperatura 1 la conozco. sí, La presión 2 la conozco. sí, La temperatura 2 la conozco. sí. sí, señora. ¿Qué me Falta falta el hallar? volumen. El El volumen. volumen 2. Entonces, despejen la ecuación para poder hallar el volumen 2, que sería el volumen molar a condiciones estándares de presión y temperatura. ¿Cuánto les da ese valor? ¿Cuánto les da ese valor, chicos? $22,392. 39, ¿cierto? 22,39. ¿Listo? Ahora bien, tenemos que mirar aquí, hallar el error relativo del volumen molar. Nosotros sabemos que a condiciones estándares, el volumen de un gas es 22,4. Ese es mi volumen molar teórico de cualquier gas a condiciones de una presión de atmósfera y de 273,15. Pero nosotros no hallamos 22,4. ¿Cuánto hallamos? 22,39. Por lo tanto, debemos hallar cuánto es el porcentaje de error relativo frente a este que es nuestro valor teórico, que es 22,4. Y lo hallamos con la ecuación que está aquí. Acuérdense que es valor experimental menos valor teórico sobre valor teórico por 100. Nuestro teórico es 22,4. Nuestro experimental es
22,39. Hallen por favor ese error relativo y me dan ese valor. ¿0,04? Comité de medidas y profe. A ver, ¿cuánto les da? 0,004. A ver, están dándome valores diferentes. A ver, revisen bien el cálculo y me dan los valores. 22,39 menos 22,4 dividido 22,4, todo eso por 100. ¿Cuánto les da ese valor? 0,04. A mí me da 0,045. Revisen su... O sea, se aproximarían las siguientes, ¿sí? Se aproxima, profe, porque Sí, si es señora. 0,044. Sí, señora, se aproxima. ¿Listo? Entonces, este es nuestro error relativo. Fíjense que con estos datos de la práctica tenemos un error bastante bajo. Es decir, que los volúmenes recolectados en la práctica, en las condiciones de nuestra práctica, nos permiten tener una muy buena aproximación del valor teórico de un gas a temperatura estándar y a presión estándar. Entonces, si se dan cuenta, nosotros, aunque no estuviéramos en las condiciones ambientales estándar, podemos también hallar valores cercanos a lo teórico. Por eso es tan importante conocer cómo funcionan los gases, porque fíjense que los gases, a pesar de que estén en condiciones diferentes, se comportan como gases ideales si nosotros los trabajamos correctamente. ¿Listo? Así es como nosotros llenamos las primeras tablas relacionadas con la ecuación de la primera reacción química, que es la producción de hidrógeno a partir de magnesio y de ácido clorhídrico. ¿Está claro cómo llenamos aquí estos valores? Sí, señora. Sí, señora. Entonces vamos a mirar la siguiente reacción. En esta reacción yo no les voy a mostrar el paso a paso, sino les voy a decir qué necesitamos de entrada y ustedes de la misma manera que lo hicimos arriba, lo van a hacer solitos para esta parte del dióxido de carbono. Ustedes tienen la ecuación porque está en el marco teórico de la guía. Les voy a dar los datos experimentales que hicimos para esta reacción y ustedes de la misma forma y con los mismos cálculos que hicimos en la parte superior, vamos a trabajar esta nueva reacción. ¿Listo? Entonces, la presión atmosférica en Bogotá, ustedes la conocen porque la tomamos del mismo sitio, ¿cierto? 560 y 560, ¿correcto? Estamos hablando de Bogotá, por lo tanto no hemos cambiado la locación y es la misma presión atmosférica. La masa de la sal de frutas utilizada. En el procedimiento hablábamos de 0,040. Yo les voy a dar los dos valores de masa. Para la réplica 1, 0,048 y para la réplica 2, 0,0413. ¿Listo? Acá se me fue un 0. Estas son las dos masas que tomamos del Alka-Seltzer para hacer la misma reacción con ácido clorhídrico, pero esta vez para producir CO2, cloruro de sodio y agua. De la misma manera, en el mismo montaje, hicimos esta reacción, solamente que aquí estamos partiendo es de Alka-Seltzer con ácido clorhídrico. ¿Está claro? La temperatura a la cual hicimos el experimento es la misma a la que hicimos los otros experimentos, es decir, 20 grados centígrados, ¿correcto? Los volúmenes de gas recolectado son diferentes. ¿Por qué? Pues porque la reacción es diferente.
Entonces la recolección de gases va a depender de cada gas. ¿Listo? Antes estábamos hablando de hidrógeno, ahora estamos hablando de CO2. Por lo tanto, los volúmenes son 35 para la primera réplica y 39 para la segunda réplica. ¿Listo? ¿Cuál es la presión de vapor de agua a 20 grados? Según la tabla que nosotros consultamos y de donde sacamos los primeros datos. ¿Cuánto es ese valor? 1754. Sí, señora, 1754. ¿Listo? Es el mismo valor que estamos trabajando. Y la altura de la columna de agua. Nosotros en el laboratorio obtuvimos una altura de columna de agua de 18 milímetros para la réplica 1 y 21 milímetros para la réplica 2. ¿Listo? Entonces, estos son los datos de partida, ¿cierto? Vamos a ver qué otros datos requerimos o si ya con estos datos podemos hacer todo lo demás. Presión atmosférica la conocemos, presión de la columna. Acuérdense que aquí tengo altura de columna y debo convertirla mediante estos tres factores de conversión a presión de columna de agua. ¿Listo? Entonces, este valor lo pueden hallar ustedes a través de la altura que tenemos aquí, convirtiéndolo con estos tres factores de conversión a presión. ¿Listo? Presión de vapor de agua, la tenemos de aquí en la tabla, ¿cierto? Presión del gas, la determinamos a través de esta ecuación. ¿Listo? Entonces podemos hallar para réplica 1 y réplica 2. Seguimos mirando las tablas. ¿Qué más necesitamos? Aquí dice bicarbonato de sodio en pastillas según lo etiquetado. Entonces, ¿ustedes tienen en la mano Alka-Seltzer? ¿Alguien tiene a la mano un Alka-Seltzer? No, señora. Bueno, yo les voy a dar los datos de una pastilla de Alka-Seltzer que yo tengo en mis manos. Y tengo los siguientes datos para darles. Según la pastilla, yo tengo 1,976 gramos de bicarbonato de sodio. Y el peso de una pastilla que nosotros hicimos en el laboratorio, ese peso es 3,31 10 gramos. Este peso es el peso que hicimos porque era la misma pastilla. Entonces, en el procedimiento nosotros tomamos una pastilla completa y la dividimos en 8 segmentos. Y solamente tomamos de ahí un segmento para hacer nuestro experimento. ¿Cuánto nos pesó el segmento? Lo que está arriba en cuanto a masas de bicarbonato. ¿Cuál es ese segmento acá donde dice masa de la fracción utilizada? Esta es la pastilla completa, pero nosotros no tomamos la pastilla completa, sino unas masas derivadas de romper esa pastilla. ¿Cuáles son las dos masas que en realidad trabajamos para nuestro experimento? Revisen en la tabla 1 de esta reacción. Coma 0,428 y 0,0413. Sí, señora. Esas son las masas que en realidad tomamos de estas, que son la masa de la pastilla completa, que tiene un porcentaje de bicarbonato de sodio. ¿Listo? Entonces, deben consultar el peso molecular del bicarbonato de sodio para poder hallar las moles de bicarbonato y las moles de CO2. Revisemos la ecuación para saber cuáles moles le corresponden a bicarbonato y con respecto a CO2, si son la misma o diferente cantidad. Entonces, revisemos la ecuación
Fíjense aquí la ecuación 2. ¿Qué nos dice la ecuación 2 frente a la relación de moles entre el bicarbonato de sodio y el CO2? ¿Cómo es la relación? Uno a uno. Es una relación 1 a 1, significa que cuando ustedes hallen las moles de bicarbonato, numéricamente son las mismas moles de CO2. ¿Listo? Por lo tanto, hallando las moles de CO2, teniendo el volumen, ¿cierto? ¿El volumen se los he dictado? No, se los voy a dictar. ¿Ese lo tenemos o no lo tenemos? Miremos en las tablas. No lo tenemos, ¿cierto? Ese volumen todavía no se los he dado. Se los voy a dar. Son 35 mililitros y 39 mililitros. Para cada réplica, ese es el volumen de CO2. Ah, sí lo teníamos, mírenlo acá. Volumen de gas recolectado. Es el mismo volumen que tenemos acá. ¿Listo? El volumen de CO2 es el mismo volumen que teníamos en la parte de arriba, pero pasado a litros. ¿Está claro? Nuestra temperatura del experimento la conocemos. La presión del gas la vamos a hallar ¿cómo? Con esta que es nuestra ecuación de los gases ideales. Acuérdense que tenemos las moles, conocemos R, conocemos la temperatura y conocemos el volumen porque sabemos cuánto volumen se desplazó de agua para obtener nuestro gas. Entonces podemos hallar la presión del gas. ¿Listo? De la misma manera que lo hicimos en la parte de arriba. Igualito, solamente que con los cálculos relacionados con esta ecuación. ¿Listo? Y determinamos nuevamente volumen molar. Para eso necesitamos nuevamente el volumen, pero esta vez de CO2, las moles de CO2, que eso lo hallamos en la tabla anterior, y hacemos la división para poder hallar el volumen molar a temperatura y presión del laboratorio. Y luego tomamos esos valores y los reemplazamos aquí, acordándose ustedes que temperatura 2 es 25 grados centígrados, o sea, 273,15, y la presión a condiciones estándar es 1 atmósfera. Este volumen molar lo hallamos de la tabla de arriba, la presión del gas la hallamos en la tabla de arriba, la temperatura de trabajo la hallamos en la de arriba y estas dos son las condiciones de presión y temperatura estándares. Por lo tanto, volvemos a hallar el volumen molar a condiciones estándares y hallamos el error relativo. El error relativo se halla con el mismo teórico. ¿Listo? Teórico 22,4 litros. Porque acuérdense que este valor teórico es un valor teórico para todos los gases que trabajamos. ¿Listo? ¿Está claro, señores, cómo se hacen los cálculos? ¿Está claro cómo se hacen todas las operaciones? Ustedes deben hacer estas 4 tablas para la reacción de bicarbonato, ¿cierto? Y hacer los análisis que encontraron haciendo correlaciones. Tienen que revisar el marco teórico, tienen que revisar los conceptos teóricos de la ley de los gases para que puedan hacer el análisis de resultados de esto que es la recolección de un gas recogido en agua. ¿Listo? Lista, profe. ¿Está claro qué es lo que tienen que entregar para el informe entonces? Profe, y la presión o temperatura 1 fue donde hicimos el promedio, ¿sí? Sí, señora. Acuérdense que para esta última tabla, fíjense que nosotros venimos trabajando 2 réplicas. Para la última tabla, que es esta, necesitamos promediar el volumen y promediar la presión. Acuérdense que nosotros tenemos 2 réplicas, por lo tanto hallamos 2 volúmenes molares y hallamos 2 presiones. Esto debe promediarse y aquí es donde debe ir el promedio de esos 2 volúmenes y de esas 2 presiones de la misma manera que lo hicimos en la parte de arriba. Vale, gracias. ¿Listo?
¿Quedó claro cómo hacer entonces los cálculos? Yo veré bien esas muestras de cálculo, señores. Ya lo hicimos aquí, ustedes lo estaban haciendo porque por eso me daban los resultados. Me muestran las muestras, todo el cálculo que hicieron para hallar cada uno de los espacios dentro de las tablas, cada una de las variables que les piden, tanto las moles como los volúmenes, como las presiones, todo lo que les piden, deben hacer una muestra de cálculos para cada una de las reacciones. ¿Listo? Toman la réplica 1 o la réplica 2, pero me hacen toda la muestra de cálculo relacionada a todo lo que vayan obteniendo en resultados. ¿Listo? ¿Está claro, señores? Listo. Entonces, señores, vamos a dejar la práctica hasta ahí para que tengan estos 15 minutos para que puedan enviarme la evidencia fotográfica. Por favor, quienes no me han enviado el correo, envíenmelo antes de las 4. Debo tener antes de las 4 toda la evidencia fotográfica de preinforme para hacer las calificaciones correspondientes. La siguiente semana nos veríamos para el seminario. Hoy también les envío un correo con la programación de prácticas del seminario, todo lo que tiene que ver con los parámetros de calificación y todo lo que requieran saber del seminario. ¿Listo? Entonces, acuérdense que este informe lo tienen que entregar dentro de 8 días, durante el día, cuando presentemos el mismo día el seminario. ¿Está clara la información o tienen dudas y preguntas? El correo de claro, los profe. seminarios no lo envías hoy, ¿sí? Sí, señora. Vale, profe, gracias. Entonces ya con eso revisan su programación de práctica para que puedan cuadrar su seminario. Ahí están los criterios de evaluación, el tiempo, de la misma manera que hicimos el del JORT pasado, va a ser este, muy similar. Entonces la idea es que ustedes revisen cuál es su práctica y puedan trabajar esta semana. Los que tienen volumen molar, pues tienen ya todos los cálculos para que los vayan haciendo en simultáneo y puedan trabajar todo lo que tiene que ver con el seminario de esa práctica si les correspondió. Los demás, pues con las prácticas anteriores, yo ya les he enviado los informes de todo lo que hemos trabajado y solamente quedaría pendiente seminario y entrega del último informe. Entonces, porfa, envíenme las evidencias del preinforme y nos veremos la siguiente sesión. ¿Listo, chicos? Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos entonces el siguiente jueves. Que les rinda mucho. Gracias. ¿Listo? Gracias, profe. Chicos, que les vaya muy bien, que tengan buena tarde. Chao. Gracias, profe.